Hablando de polarización y de falta de espíritu crítico y de lo que yo creo que es uno de los grandes problemas que tiene hoy la Unión Europea, es el señor Orbán y Hungría. Un aliado de Putin, que además, dado el sistema de voto de la Unión Europea, que muchas veces exige unanimidad, pues tiene capacidad de ralentizar o de bloquear a veces acuerdos importantes, ¿no? ¿Tú cómo ves el papel de Orbán en la Unión Europea? Bueno, a nivel narrativo, te diría que a mí como divulgador me parece guay que alguien tenga un perfil de villano a nivel narrativo. Sí, necesitamos un villano. Exacto. Y él es el... Exacto, hablando de storytelling... Además, no parece que le importe. Es necesario. No, claro. Villano. Yo creo que disfruta de esa posición. Sí, totalmente. O sea, le hace un actor mucho más relevante. Hungría al final es un país de 10 millones, que su población va decayendo, que su economía está fatal. La crisis de vivienda, nos quejamos en España, en Hungría están muchísimo peor. Y los datos son públicos, los compartió la Unión Europea haciendo una media de todos los países. Porque tienen los salarios más bajos y precios totalmente disparados. Sí. Entonces, están bastante fastidiados y también a ver qué pasa en las próximas elecciones si finalmente Orbán cae y este partido Tista, no sé cómo se pronuncia, me matarán aquí los húngaros, pero este partido de Peter Magyar a lo mejor se hace con el gobierno o al menos gana, no consigue conformar un gobierno, pero puede ser un punto de inflexión. ¿Pero tú crees que Orbán aceptaría una derrota o viendo un poco que ha puesto la judicatura de su favor, las instituciones están a su favor, hay una presión sobre los medios de comunicación. No sé hasta qué punto, si perdiera las elecciones, aceptaría el resultado. No, yo creo que de hecho meses antes de las elecciones irá cocinando ese caldo de cultivo de fraude electoral, injerencia, Bruselas ha metido fondos o está hablando sobre otros candidatos para potenciarlos y demás. Yo entiendo que pasará porque es seguir la trayectoria lógica de la narrativa de ese partido. Pero es que han pasado cosas en Hungría que de verdad... O sea, yo aquí siempre digo, a la gente en la Unión Europea le puede gustar el líder que quiera. Evidentemente, faltaría más que tú no apoyes la visión de Orbán, que tú no apoyes no, tiene sentido porque Orbán le viene muy bien los vínculos con Rusia, por el gasoducto, la energía, el gas ruso barato y demás. Ok, te lo compro, pero hay cosas indefendibles. Y es, por ejemplo, el tema de la prohibición del Día del Orgullo, ya no es algo que vaya en contra de la propia libertad y que se intenta promover y defender dentro de la Unión Europea, sino que además el tío autorizó el uso de software de inteligencia artificial para detectar, por reconocimiento facial, detectar gente que se reuniera para el Día del Orgullo y multarles con hasta 500 euros. En Florida no me acuerdo del cambio, pero bueno, era 500 euros en total. Eso, paradójicamente, va en contra de la propia ley de inteligencia artificial de la Unión Europea. O sea, un tío que su narrativa la basa en Bruselas, burócratas, llega 1984 de Orwell. Acabas de implementar, o sea, acabas de permitir que la policía libremente reconozca a la gente en espacios públicos para multarles por reunirse por cuestiones ideológicas. Esto pasó desapercibido. Yo subí un vídeo y aún así pasó desapercibido. Esto me sirve para lanzar mi discurso europeísta. A ver. No, porque, o sea, yo he vivido en Asia muchos años, en Europa muchos años, en Estados Unidos. He viajado a medio centenar de países como periodista, cubriendo dictaduras, democracias. Y a mí una cosa que me da rabia, ¿no? De cuando escucho a gente quejarse de la Unión Europea, con razón muchas veces, porque la burocracia, líderes irrelevantes que muchas veces no solucionan los problemas, todo eso yo estoy de acuerdo. Pero claro, si yo comparo los sitios donde yo he vivido y he vivido en dictaduras con la Unión Europea, las libertades, el nivel de vida, la seguridad social, la manera en la que se protege a aquellos que se quedan atrás por las circunstancias que sean, me parece que no hay en el mundo ningún espacio, ninguna región que tenga los derechos, las libertades que tiene alguien que pertenece a la Unión Europea. Y claro, cuando yo escucho a gente comparar eso con Putin y con Rusia, tampoco les veo correr para ir a vivir allí, ¿no? Un sitio donde los periodistas críticos se caen de los balcones, donde cualquier político que se enfrente a Putin acaba bajo tierra, donde la corrupción es endémica, no digo que no la haya también en Europa, la hay,
Pero quiere decir que comparativamente, con todos los defectos que tiene la Unión Europea, es un lugar en el planeta absolutamente privilegiado para nadie que haya tenido la experiencia de vivir en otros lugares, ¿no? Entonces, creo que a veces se nos olvida eso. Y con razón criticamos, oye, porque pagamos los impuestos y nos cabreamos cuando se malgastan y demás, pero creo que no nos damos cuenta del privilegio que es despertarte en un sitio donde no tienes que temer que alguien llame a la puerta de tu casa a las 12 de la noche para llevarte a la cárcel porque has opinado algo que no le gusta a un líder, ¿no? Y me parece que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y bueno, Orbán te puede gustar más o menos, pero yo creo que es indudable que en cuanto a respeto de los derechos humanos, pues no está siguiendo los parámetros mínimos de alguien que quiera pertenecer a la Unión Europea. Ujú. Y aquí mi pregunta. No es posible, igual que hemos hablado del Brexit, uno se puede ir voluntariamente. ¿Qué hacemos si tenemos a alguien que rompe los principios básicos de la Unión Europea? ¿Cómo te lo quitas de encima? Te lo comes. Es que no hay forma legal para echar a un país en la Unión Europea. Por ende, esto es lo que siempre se dice. Si hay alguien que está muy molesto con la Unión Europea, que lleve a cabo un proceso, vote un referéndum y se salgan. El problema, claro, es que Hungría pierde mucho más saliéndose de la Unión Europea que quedándose dentro. De hecho, el propio Orbán, cito titular tal cual, textual, Hungría no debe salir de la Unión Europea, debe reformarla desde dentro. Vuelvo a lo mismo. Y aún así, en este tipo de vídeos o de conversaciones que he tenido con personas, después de acabar todo el comentario de Orbán, de yo contar lo que Orbán ha dicho, dicen: pero Hungría debería salir de la Unión Europea. Como, no puede ser más papista que el Papa. O sea, el propio Orbán no quiere salir de la Unión Europea porque le benefician los fondos europeos, evidentemente. Bueno, fíjate en España, ¿no? O sea, España es quizá de los países que más se ha beneficiado de su ingreso en la Unión Europea. Algunos que tenemos ya una edad hemos vivido todo. Yo recuerdo los carteles de fondos de la Unión Europea que construyeron vías de tren, aeropuertos, carreteras, que nos dieron dinero para mejorar el sistema sanitario, la educación. Es decir, España en gran parte dejó, ese retraso que tenía con respecto a Europa a la ayuda de los fondos europeos, ¿no? Y yo creo que Hungría pues es otro caso, ¿no? De que se ha beneficiado y que se puede seguir beneficiando en los próximos años, pero a cambio habría que exigir el estar en acorde con los principios de la Unión Europea. Sí, parece a mí. Obvio que como mínimo otro de los problemas de la Unión Europea, que cuando se hizo el marco legal se puso que muy escuetamente, sí, al final del todo, un país puede solicitar irse de la Unión Europea, ya está. Pero ¿cómo hay que hacerlo? No lo especificamos. ¿Por qué? Porque nunca nadie lo va a utilizar eso. Pasó el Brexit, como te comentaba, y hubo que hacer camino de golpe sobre la marcha. Entonces, si Hungría, si el gobierno de Orbán realmente estuviera tan a disgusto con la Unión Europea, y creo que ya es el líder, el primer ministro más longevo que lleva, creo que lleva desde el año 2010, era Rutte también, pero ya se fue de Países Bajos, ha tenido tiempo para plantear un referéndum y salirse. Si Orbán no acepta, por ejemplo, una derrota electoral y decide mantenerse en el poder y convierte el país en una dictadura, no habría una manera de echarlo y dentro de la Unión Europea tendríamos una dictadura, ¿no? Sí, a ver, yo creo que al final se encuentra la forma legal. Es decir, la Unión Europea también, igual que es experta en regular, y es su mayor skill, su mayor habilidad, también cuando quiere sabe retorcer las leyes en el sentido que le apetece. Si que en un caso extremo se haría algo. Vamos. Claro, o sea, mira, te pongo un caso reciente que ha pasado al menos en 2-3 ocasiones, y es con el propio Orbán. Hay cuestiones que se votan por unanimidad en la Unión Europea. Es decir, cuestiones de política exterior, vamos a poner sanciones a Rusia. Esto es muy conocido. O los fondos a Ucrania. Se requiere que los 27 gobiernos de la UE se pongan de acuerdo. Ok. Orbán dice que no. Son 26 contra 1. Hostia, ¿de verdad un país de 10 millones está bloqueando a 440 millones? Sí, son las normas de la UE. Vale, ¿qué hacemos? Pues Scholz, en su momento canciller alemán, hace unos años, dice: oye, Víctor, ¿por qué no te das un paseo mientras estamos votando esto? Nosotros votamos
y como es legal que si todos los de aquí presentes votamos que sí y tú no, pues oye, esto sale para adelante. Orbán, ¿y qué gano yo con esto? Bueno, tú no has votado que sí y no has votado que no. A tu gente le puedes decir, nos han excluido de la votación, no tienen en cuenta, mantienes tu narrativa, nosotros votamos lo que queremos, un win-win. Y se hizo. Eso Sí, pasó. porque al final es un tipo práctico que lo que quiere es Claro. fundamentalmente sobrevivir en el, Sí, en el entonces al cargo. final, bueno, hay formas con las que se puede lidiar, sean más legal o no, más legales o no, pero hay formas que la Unión Europea pues va encontrando los líderes para lidiar con esto.